Pues bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y vaya las imágenes que acabamos de ver hace unos momentos porque me parece que ya están hablando por sí solas de lo que es más que claro, que es un camino que se ha denominado el camino de la muerte. Es una verdadera trampa mortal, lo llaman así por algo. Imagínense por un segundo este trayecto que vimos, línea recta, donde las tropas ucranianas están avanzando sabiendo que lo más probable es que no regresen y tampoco lleguen a su destino. Y pues ahora ya estamos viendo cómo las tropas ucranianas aquí ya tuvieron un serio revés. La cuestión es que este revés precisamente se acaba de dar con blindados de la OTAN que estaban ahí transitando en ese momento, esperando llegar precisamente a Kursk y no lo lograron. Lo que antes era una carretera, pues ahora, como pudimos ver en las imágenes, ya se convirtieron en una imagen de destrucción total de miles de blindados de la OTAN que han quedado reducidos literalmente pues a escombros. Y ahora estamos viendo esto aquí, como a lo largo de 5 kilómetros pues ya se han reportado precisamente este tipo de destrucciones. Pocas son las fuentes, por cierto, que lo están cubriendo, pero entre las pocas fuentes que sí lo están cubriendo están, por supuesto, sobre todo los canales de Telegram que están subiendo estos videos que no mienten explícitamente los amontonados tanques de la OTAN que han quedado pues ya ahí sepultados. Y también, por supuesto, algunos canales como estos en donde ya se están mostrando pues esta destrucción. Así de clara es esta situación, pues Ucrania está perdiendo equipos, está perdiendo posiciones a un ritmo verdaderamente alarmante y las fuerzas rusas están avanzando, las tropas ucranianas están retrocediendo y cada kilómetro ganado o cada kilómetro perdido, pues en medio de eso hay vidas humanas. Lo más lamentable es que pensemos que cada uno de esos tanques que iban ahí, que quedaron reducidos a cenizas de la OTAN, llevaban adentro seres humanos. ¿Qué significa realmente esto del nuevo camino de la muerte? ¿De dónde sale? Y miren, no es solamente una metáfora que se diga para ganar views o por estridencia. De hecho, yo no le puse así. Este nombre ya se lo ha ganado a pulso en esta zona. Y lo que sí está claro ya es que estas imágenes pues nos muestran que se ha ganado este título. Los números lo confirman, los hechos sobre el terreno de este camino no mienten y la cuestión es si es el camino de la muerte, ¿por qué Ucrania sigue metiéndose ahí sabiendo que no van a lograr llegar al otro lado? ¿Por qué siguen metiendo blindados de la OTAN, carísimos y escasos, en un lugar en donde sabe que van a formar parte de este cementerio? Que es ya casi un hecho. Y pues evidentemente la respuesta es por lo que está en juego definitivamente aquí, que es pues esta liberación, digamos, de esta zona que ya está quedando despejada en estos momentos, en donde anteriormente Ucrania tenía cierto control y se está aferrando al control, digamos, de esta zona, que es Olgovka, en donde pues el ejército ruso ha hecho varios avances significativos, ha empujado a más de 1500 combatientes ucranianos en un cerco que parece cada vez imposible de romper. Y esa es la verdadera razón, ya volvió la imagen con nosotros, esa es la verdadera razón, amigos, por la que sigue Ucrania insistiendo en meterse ese camino. Fíjense la ironía de la vida. Le han llamado el camino de la muerte, pero para Ucrania es el único camino de la vida, porque en estos momentos 15,000 soldados de la OTAN, ucranianos, mercenarios, están encerrados en Kursk y la única salida es esa. También era la única entrada, por cierto. Y ahora, ¿te acuerdas que lo dijimos cuando empezó esto? Que si hay un patrón que la historia nos ha mostrado en las guerras que se han desarrollado en Rusia, con Napoleón, con Hitler, etcétera, es que no es imposible entrar a Rusia. Exacto. Lo difícil es salir. O lo imposible es salir.
Porque dice, la incursión, hay que reconocerla, fue una incursión que a todo mundo tomó por sorpresa. Muchos medios y muchos portales de opinión militar rusos dicen que creen que se planeó así, que Rusia los dejó entrar, que no había manera de que no supieran. Otros dicen que sí, que fue de sorpresa, que no había manera de saber. Pero lo que sí sabemos entonces es que llegaron. Pero entonces nos decíamos, espero que tengan un plan para poder sacarlos a salvo. Pero exacto, porque parece ser que el plan era llegar, pero nunca planearon la estrategia para salir. Y es que, Alba, yo creo que la estrategia era llegar, tomar la planta nuclear en Kursk, tomar la válvula de gas en Sutka, y entonces no había manera de que Rusia bombardeara una planta nuclear. Esa era la cuestión. O bombardear la planta nuclear y salirse mientras se generaba un desastre nuclear en esta zona. Pero ahora, pues ya el camino de la muerte, que para Ucrania hoy es el camino de la vida, pues, o la única esperanza que hay para salir con vida es un camino que está llena de vehículos destruidos, de soldados que están agotados, de un enemigo en que, pues en muchos casos, la realidad es que se está rindiendo, se están retirando y digo, no los juzgamos porque se han quedado ahí atrapados, es una realidad palpable. Hay pánico, hay mucha desorganización y cuando uno de los ejércitos más preparados del mundo, como lo es por supuesto el ejército ucraniano, está en una situación así, pues no es difícil preguntarse, amigos, ¿cómo llegamos a este punto? Porque los reveses han sido abismales. Si ustedes recuerdan, hace apenas unas semanas, cuando iniciaba esto de Kursk, pues hablábamos de un revés a las tropas rusas. Ahora la cuestión es que Ucrania sigue ahí, no porque quiera seguir ahí, es porque no pueden salir. Y la línea para salir se ha convertido en el camino de la muerte, irónicamente. ¿Cuánto tiempo puede aguantar todas esas tropas que están ahí estacionadas sin poder salir resistiendo en estos frentes? Y hay que ver cómo las unidades que están cercando todo esto por parte del Kremlin están avanzando no en un solo frente. El otro problema para Ucrania es que los están rodeando por varios flancos y esos flancos ya son más que claros. Hablamos, por supuesto, de lugares como Zeleny Shilyak, que es uno de los flancos rusos. Hablamos de Novonikolavka, que también es otro de los flancos. Y hablamos del otro flanco, que es Lyubimovka. Todos estos nombres de los enfrentamientos que hasta apenas hace poco, pues no conocíamos. Para los que somos de habla hispana, incluso es muy difícil pronunciarlo. No estábamos familiarizados con su existencia. Y ahora se están mencionando demasiado en estos días en los informes militares diarios como puntos claves. ¿Por qué ahora son tan estratégicos? Porque lo que parecía que ya era un hecho para Ucrania hoy se está redefiniendo en todas las fronteras sobre el mapa. Por ejemplo, miren, al sur de estos asentamientos, las fuerzas rusas pues están avanzando sin frenos. Los informes ucranianos están diciendo otra cosa, dicen que la retirada es estratégica y controlada. Pero imagínense eso, una nota que dice que hay una retirada estratégica y controlada. A mí me parece un sálvense quien pueda. Y eso pues ya parece que es lo que se está mostrando en el campo de batalla. Hay hechos contundentes, hay informes que nos están mostrando esta creciente lista de equipos destruidos. Los videos que les pusimos aquí en el intro del podcast son reales, son videos de lo que pasó el día de hoy. Más de 15 vehículos militares que fueron eliminados tan solo en las últimas horas en esta carretera. O sea, tan solo en menos de 48 horas, 15 blindados occidentales destruidos. Y por supuesto, lamentablemente, quienes iban tripulando esos blindados, que pues más allá de los números, más allá de los discursos políticos, estamos viendo la terrible realidad que viven estos soldados ucranianos, estos mercenarios o soldados de la OTAN, o como lo querramos nosotros decir, porque la situación hoy para todos ellos es bastante caótica. Y caótica es una manera suavecita de decirlo. Y claro, por supuesto que desde el lado ucraniano, pues se está intentando suavizar esa narrativa. Sirski, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está diciendo otra cosa. Dice que las unidades rusas están siendo trasladadas desde otros frentes y que con eso, dice, se está debilitando la defensa rusa en otras áreas. Pero si eso fuera cierto, lo que dice Sirski,
Entonces, ¿cómo explica? Fíjense, y es algo que simplemente no tiene sentido. Si Rusia está desacompletando otros flancos y está desmoronando las defensas de otros lados para poder recuperar Kursk, ¿cómo nos explica Sirski que las fuerzas rusas también están avanzando, por ejemplo, en zonas como Kupiansk, en Kurakovko, por ejemplo? Ayer hablábamos también de lo que habían pasado, cómo habían liberado más del 70% del Torez, y pues Sirski simplemente no tiene lógica esta explicación que da. Porque por supuesto es una teoría que no se sostiene con la realidad que hoy estamos viendo que está pasando en estos múltiples frentes simultáneos. No se trata solamente de avances en el frente de Kursk. Hablamos de combates en otros lugares como por ejemplo en Sutka, en donde también estamos viendo cómo las tropas rusas están golpeando con mucha fuerza en varios sectores, utilizando brigadas de infantería, utilizando marina, utilizando divisiones de autotransporte, utilizando regimientos altamente entrenados y todos estos movimientos calculados que no solamente buscan el control territorial, sino que también están debilitando al enemigo. Más bien lo que dice Sirski parece que es lo que está pasando dentro de sus propias filas y no quieren aceptar que por meterse a la aventura de Kursk fueron ellos los que dejaron debilitados varios flancos de los frentes para la defensa del territorio ucraniano y por eso se están desmoronando. Esa es la terrible realidad. Y ya lo decíamos el otro día, como decimos en México, se están quedando como el perro de las dos tortas, porque ahora no están sosteniendo Kursk, no encuentran una manera de salir con vida de esto, y la única vía es la que hoy se ha bautizado como la carretera de la muerte, y por el otro lado, como vemos en las otras regiones de los flancos que hoy está Rusia tomando, pues estamos viendo que las defensas ucranianas se están desmoronando. Los números son muy claros. Videos como el que les pusimos hace unos momentos, pues hablan por sí mismos. No podemos nosotros inventar eso ni mentir. Y ya en estos momentos lo que estamos viendo con estas retiradas organizadas, como los dice Sirski, pues no parece que sea así. No parece un movimiento estratégico. Parece más bien un verdadero caos. Parece que las defensas ucranianas están siendo empujadas hacia un cerco, no de salida, sino rodeadas, que eso es lo peor, eso es lo cruel, porque no las están empujando para que se replieguen de regreso a Ucrania. Ya están rodeados. Y de eso, amigos, de eso no parece que vayan a salir para contarla. Lamentablemente, digo, porque son seres humanos. Pero desde el momento en el que se metieron en esa ratonera, yo creo que, como dices tú, Alba, debieron tener un plan de salida y no solamente uno de entrada. Claro, porque es ilógico. Lo decíamos, la historia nos ha enseñado, pero también a lo largo de este conflicto que lleva 2 años y medio, algo que nos ha enseñado esta corta historia es que hay muchas muy buenas ideas para hacer ataques, pero no muchas buenas ideas de cómo sostener el contraataque o cómo mantener la pelea de este contraataque. Porque veíamos que entraron a Kursk, todo el mundo nos sorprendimos, como ya lo habíamos dicho, sorprendieron supuestamente a los rusos o los sorprendieron, tomaron esa zona y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Se van a mantener ahí? ¿Piensan negociar? Ok, pues es la guerra, a lo mejor pensaban negociar. Sí, sonaba como un plan que tenía un plan. Exacto, ¿no? Sonaba como un plan que tenía un plan y que ese plan estaba estructurado, sí, y que les iban a mandar más refuerzos y que les iban a mandar más cosas y oh sorpresa, hemos visto que no. Tomaron, luego nos empezamos a dar cuenta que tomaron armamento del que tenía Zelensky en otras partes y lo movieron estratégicamente para allá porque ese era el plan, esa era prioridad. Entonces lo movieron estratégicamente y pues esa estrategia les había dado resultado. Era la nota a nivel internacional, pero ¿qué vino después? Rusia se empezó a mover por otras zonas. Y oh sorpresa, Ucrania no tenía con qué defender esas zonas porque lo que había ahí lo habían quitado para mandarlo a Kursk y no les mandaron reemplazo. Y ese es el gran problema que ha presentado Ucrania a lo largo desde que inició la guerra. No tiene suficientes municiones de reemplazo. Entonces quita para poner, como dirían en mi pueblo, abre un hueco para cerrar otro. Sí. Y el problema es que esos huecos quedan abiertos y no hay quien los proteja y el enemigo, por así decirlo, Rusia, los está aprovechando. Sí, o como decimos en mi pueblo, ya no saben en estos momentos cuál voltear, si las tostadas o las quemadas. Y miren, no nada más se trata de los costos de militares de la guerra.
también estamos hablando, y yo creo que hay que voltear, entre todo esto se olvida un poco, pero la economía ucraniana, que en estos momentos está totalmente pulverizada, tiene un PIB que digo, hay que ver lo que se reportaba hace unos días, que se cayó el Producto Interno Bruto de Ucrania el 30% en el 2022 y se esperan los últimos números que van a ser incluso cifras peores del Banco Mundial, una inflación que ha superado el 20% tan solo en los últimos meses después de lo que pasó en Kursk, el 20% de la pérdida precisamente en términos inflacionarios es lo que le cuesta a Ucrania esta aventura de Kursk. Y mientras tanto, pues Rusia, a pesar de las sanciones, pues sigue financiando su maquinaria de guerra gracias a los ingresos del petróleo y el gas que están subiendo, por cierto, de precio, gracias indirectamente al papel de Israel en Medio Oriente. Al amenazar a Irán, se desestabilizan los precios del petróleo, o Irán e Israel, o Israel e Irán, como ustedes lo quieran decir, pero al estar en conflicto, se desestabilizan los precios del petróleo y por supuesto el petróleo ruso se aprecia y vale todavía más. Hoy, por cierto, hablando de Irán, veía yo una nota, para no variar de D&W, que decía, ¿puede Irán financiar una guerra con Israel? Están muy preocupados por la economía iraní. Nadie se preocupa por la economía ucraniana, que se desplomó solamente en términos inflacionarios. En un 20% fue la afectación directa en menos de mes y medio por la aventura de Kursk. No está hablando de este 30% nada más de pérdidas de su Producto Interno Bruto, una contracción brutal. ¿Por qué? Porque no puede. Imagínense, si Irán no puede sostener en términos económicos una guerra con Israel, pues menos Ucrania. No. A menos que se endeude. Y para endeudarse es deberle hasta los calzones a Occidente. Pues ya se los debe. Sí, y ahora el problema es que Occidente ya no quiere darle más porque ya no hay nada más de lo que puedan echar mano. Ya toda Ucrania está comprometido. Antes todavía peor, porque recuerden que habíamos dicho que muchos de los territorios, y ese es el gran problema, que hoy están en manos, en control ruso, le pertenecían ya a BlackRock. Porque esas tierras agrícolas las había dejado Zelensky en garantía de pago a BlackRock por préstamos multimillonarios. Entonces, ahora que ya no los tiene Ucrania, esos territorios, y que ya están bajo el control ruso, no va a ir BlackRock a tocarle la puerta a Putin y decirle, oiga, señor Putin, qué pena, pero es que esos terrenos que usted tomó ya me los había empeñado don Zelensky. Pues no va a ser así. No. Y eso ya es mío, no era de Zelensky. Esas son cuentas que no se pueden ya cobrar. Y créanme que si a BlackRock no le gusta algo, es que no le paguen. Y en estos momentos Ucrania no tiene cómo pagar, y esa es una de las realidades por las cuales Ucrania se está quedando sola. Porque se acabó el amor cuando se acabó el dinero. Y el dinero se acaba cuando ya no hay de qué echar mano. Porque, como decimos de nuevo en México, esa piñata ya no tiene dulces. Ya le sacó Zelensky todos los que había. Y entonces se pierde el interés, se pierde el amor por financiar estos conflictos y ya estamos viendo cuáles son las consecuencias aquí de esta aventura de Kursk, de la pérdida de otras regiones por ir a reforzar estas regiones que ya estaban comprometidas con empresas como BlackRock, y esa maniobra que seguro se le ocurrió a la industria armamentista no le está gustando a otros consorcios que tal vez no se enteraron de eso o tal vez lo planearon en la OTAN sin consultar directamente las repercusiones indirectas que podían tener los fondos de inversión de BlackRock, y eso ya no les está gustando. No. Ahí es, Alba, como dicen nuestros amigos colombianos, donde le encuentran la comba al palo, porque entonces ya los números no empiezan a cuadrar y ya no es negocio. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.